Y a continuación, me voy a acercar, a continuación van a exponer su trabajo Wang Chenchen y César Domínguez. Wang Chenchen es un alumno licenciado en Artes por la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, espero no estar diciéndolo muy mal, y actualmente es un doctorando en el programa de doctorado de la USC de Estudios de la Literatura y la Cultura. Y junto a él está el profesor de esta misma facultad, César Domínguez, que yo tuve el placer de tenerlo también como profesor, que bueno, es que no puedo hablar de César Domínguez, son demasiadas cosas. Entonces, pues que empiecen. Muchas gracias, Sara. Bien, creo que Chen y yo vamos a seguir fundamentalmente a través de una de las líneas que marcaba Marta en su exposición, subrayando esa cita de Octavio Paz: traducción y creación son operación gemelgas. En su libro de 2016, Vivir entre lenguas, la escritora argentina y durante buena parte de su carrera profesora en la Universidad de Nueva York, Silvia Molloy, recuerda la ocasión en que impartió un curso en inglés en 2001 sobre Jorge Luis Borges. Cito: previsiblemente Borges los desconcertó y el desconcierto fue fecundo. Y prosigue: la lengua no era obstáculo, los textos estaban en inglés y la noción del otro idioma no inquietaba. La experiencia de leer a Borges en inglés no tiene nada de extraño, y no solo por los destinatarios del curso, un alumnado mayoritariamente bilingüe, con el inglés como primera o segunda lengua, y curiosamente por ser la Universidad de Nueva York, con una presencia muy reducida de estudiantes hablantes de español, sino fundamentalmente, digo que no tiene nada de extraño, por el hecho de que Borges debe al inglés su canonización internacional a través de las traducciones de Norman Thomas di Giovanni, realizadas, por cierto, en colaboración con el propio Borges. La lengua fuente en el curso de Molloy no fue un obstáculo durante la lectura de los relatos, probablemente en la versión monolingüe de di Giovanni. La situación cambió, sin embargo, con la lectura de la poesía en edición bilingüe. Cito: acostumbrados a que el texto original, como en toda edición bilingüe, estuviera a la izquierda y su traducción a la derecha, sentían, uso el verbo deliberadamente, dice Molloy, porque evidentemente sabían que no era así, sentían que debería ser al revés, que el texto de la izquierda en español debía ser traducción del texto de la derecha en inglés, el que habían leído primero, indica Molloy. Molloy allega curiosamente la reacción del alumnado al contexto histórico más inmediato. El estatuto de original otorgado a Borges en inglés debió ser consecuencia, dice ella, de que este curso coincidiera con el ataque a las Torres Gemelas, que descolocó a todos espacial, temporal y podría decirse nacionalmente. Y prosigue la cita: todos por un momento éramos neoyorquinos, todos éramos de aquí, hablábamos originalmente inglés. Fin de cita. Obviamente no dispongo de datos que desmientan la explicación de Molloy. Aún así, la califico de curiosa en el sentido de que no hay nada más borgesiano que un Borges en inglés como original de la traducción en castellano. Y no solo por esa impregnación de la sintaxis inglesa en su castellano o la amplitud de sus lecturas en dicha lengua, en original o en traducción, que la crítica ha señalado en repetidas ocasiones, sino porque dicha idea fue explorada literariamente por el propio Borges. Recordemos, por ejemplo, el ensayo Relato de 1932 titulado Las versiones homéricas, que se inicia nada menos que con la siguiente declaración, y podría ser un nuevo lema sintético de lo que es la traducción junto a los mencionados antes por Marta. Dice, empieza las versiones homéricas con la siguiente declaración: ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. Para Borges,
La idea de texto definitivo solo corresponde a la religión o al cansancio, y son las traducciones, cito, un parcial y precioso documento de las vicisitudes que sufre el original. Fin de cita. En este ensayo-relato se comparan 6 traducciones de la Odisea, en concreto el pasaje del canto 11 en el que Ulises habla con el espectro de Aquiles, y se concluye que la traducción de 1900 debida a Samuel Butler es la más fiel, ya que, cito de Borges, demuestra su determinación de eludir todas las oportunidades visuales y de resolver el texto de Homero en una serie de noticias tranquilas. La traducción del fragmento en cuestión en la versión de Butler reza así, y podemos captar qué entiende Borges por fidelidad. En Butler, Homero suena así: una vez ocupada la ciudad, él pudo cobrar y embarcar su parte de los beneficios sabidos, que era una fuerte suma. Salió sin un rasguño de toda esa peligrosa campaña. Ya se sabe, todo está en tener suerte. Ciertamente hay mucho de juego borgesiano en esta valoración, aunque ello no le resta un ápice de verdad al hecho de que, como señala Borges, si la fidelidad de una traducción tiene por referente, cito, las imaginaciones de Homero, los irrecuperables hombres y días que él se representó, ninguna traducción puede serlo para nosotros. Entre esos elementos irrecuperables también está la propia lengua, sobre la que, como señaló 7 años antes Virginia Woolf, a quien dicho sea de paso Borges tradujo, decía Woolf: es vano y necio hablar de conocer el griego, pues no sabemos cómo sonaban las palabras o dónde exactamente deberíamos reír, y entre este pueblo extranjero y nosotros existe no solo una diferencia de raza y lengua, sino una tremenda brecha en la tradición, por tanto la inevitabilidad de la traducción. No hay, pues, una lectura más borgesiana de la obra de Borges que la practicada por el grupo de estudiantes de Molloy en Nueva York. La primacía del texto meta en inglés sobre el texto fuente en castellano nos remite a otras claves de lectura, pero también de la escritura y la traducción para Borges, como las invocadas en los ensayos relatos de 1951, Kafka y sus precursores, y 1939, Pierre Menard, autor del Quijote. En el relato sobre Kafka, varios textos profetizan, según Borges, la idiosincrasia de la obra de Kafka, pero, cito, si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos. En el relato sobre Pierre Menard, el Quijote, reescrito palabra por palabra y línea por línea por Pierre Menard en la década de 1930, tiene como resultado no una mera copia, pese a su máximo grado de fidelidad, sería una traducción por excelencia en términos de fidelidad, sino que es una reescritura, o mejor, una traducción, porque dice Borges, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Así, por ejemplo, si Cervantes opone las ficciones caballerescas a la pobre realidad provinciana de su país, Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. Unos 80 años más tarde nos hallamos no ante un Pierre Menard, autor del Quijote, sino ante Chan Xu, autora de Borges. Sí, hola a todos. Hola a todos. Y para mí, en parte, quiero presentar que en el año 2000 se publicó el libro Jiedu Borges en castellano, es interpretación de Borges, debido a Deng Xiaohua, conocida con el seudónimo de Can Xue, que puede traducirse como la nieve que permanece o la nieve que se niega a derretirse. Se trata de una de las 2 únicas monografías publicadas hasta el momento sobre la interpretación de la obra borgesiana en el mundo literario chino. Y la otra de 1998 es Xin Jing Li de Xianfeng, Borges. En castellano es Pionero en la trampa, Borges, de Ran Yinfei. Can Xue es uno de los escritores chinos de vanguardia más representativos y cada vez más conocida por los estudiosos occidentales. Ya se ha convertido en la escritora china más traducida y publicada en el extranjero. Para mi tesis de maestría decidí traducir e interpretar algunos de los capítulos de Jiedu Borges y tras completar mis estudios de maestría
con el apoyo de mi profesor César Domínguez, decidí traducir todo el libro y prestar especial atención a la interpretación de la obra de Borges, creada desde la perspectiva de una escritora china. Y como traductor he encontrado y tratado de resolver algunos problemas en este proceso, a los que me referiré en breve. Y Borges ha sido introducido en China fundamentalmente a través de la traducción y una traducción exenta de cualquier interpretación o análisis, y desde 1996 Chan Xue comenzó a dedicarse al estudio de la obra de Borges a través de diversos ensayos y reseñas, así, y que posteriormente se recogieron en la monografía en el año 2000, Jiedu Borges, y aquí nos ocupa. Y este libro incluye 74 ensayos para cerca de 80 relatos, y cada uno es una aventura espiritual, un intercambio entre la mente de la propia Chan Xue y un mapa de la alma de Borges. Como escribió Chan Xue en el comienzo del libro, los lectores que quieren penetrar en su mundo deben adquirir cierto poder de la magia intelectual, condición indispensable para descifrar el laberinto de Borges. Durante muchos años, el libro de Chan Xue se consideró la guía más importante y completa sobre el escritor argentino para los lectores chinos. Sus ensayos aportan una explicación de sentido formal, simbolismo, intuición, significado, filosofía, etc. de estos relatos. Y no se presenta el argumento ni se describen los personajes, y no se trata, en consecuencia, de ensayos críticos tradicionales, sino de una interpretación china, es decir, una explicación de cómo los escritores chinos pioneros ven la grandeza de Borges. En 1898, en el marco, por tanto, de lo que la historiografía china denomina la ilustración de la literatura china moderna, el pensador Yan Fu exigió a los traductores siguiesen la norma de la traducción Xin, Da, Ya. Y la Xin en castellano es fidelidad, y Da es fluidez, Ya es elegancia. Y con esta norma, los estudiosos, por ejemplo, Eugene Nida y Charles Davy, también abogan por las traducciones fieles, argumentando que una traducción fiel dará al lector la misma experiencia que el texto original. El teórico británico de la traducción John C. Carford habla en la teoría lingüística de la traducción, de traducciones fonéticas, morfológicas y fonéticas. Son los elementos que están en la misma línea que la fidelidad. Cabe mencionar, sin embargo, en 2012, desde que Mo Yan fue galardonado con el Premio Nobel de 2012 con la traducción de sus obras a inglés por parte de Gehowen, se impusieron estrategias como la abreviación, la retraducción e incluso la compilación del conjunto, que pueden calificarse de método infiel. Como consecuencia del gran éxito de Mo Yan, este método infiel de traducción se ha considerado especialmente apto para la literatura china, incluso el único modelo correcto. Ello obedece a que las traducciones fieles y completas de la literatura china no son tan bien recibidas en Occidente, frente al favor de aquellas que optan por domesticación y abreviación. En cualquier caso, la fidelidad literal no debe confundirse con la fidelidad ética. Bajo esta perspectiva, abreviación, traducción y otros métodos no reflejan necesariamente lo absolutamente opuesto a la fidelidad. Y en mi traducción de Jiedu Borges he utilizado la teoría de reescritura de André Lefebvre. Este concepto de reescritura fue introducido por primera vez en su libro de 1992.
En este libro que afirma, la traducción es sencillamente el original. Los tres escritores y las tres escrituras proyectan imágenes de la obra original, de su autor, de su literatura y de su cultura, que suelen impactar a muchos más lectores que el original, debido a los contextos culturales y las connotaciones que se desprenden de la lengua, que hace que la traducción no sea un mero traspase lingüístico, sino un trabajo creativo. Las obras de Chan Xue se caracterizan por una fraseología difícil. Su traducción a las lenguas occidentales no puede hacer uso ni un lenguaje puramente domesticado, ni de una lengua extranjerizante, sino una forma híbrida de los contextos fuente y meta. Y para mí la dificultad para traducir a Chan Xue reside en la comunicación de sus ideas y toda vez, a su vez, ella está evaluando las ideas de Borges desde la perspectiva de una escritora china, con lo que esto implica la colisión entre las culturas orientales y occidentales. Añádase a ello que la obra original fue escrita directamente desde una realidad, la realidad de Borges, mientras que la interpretación de Chan Xue procede de la realidad representada por Borges, medida por una traducción a mandarín de 1996. En chino es en castellano es colección de Borges, de los traductores Wang Yongnian y Chen Zhongyi. Aunque Chan Xue se esfuerza por acercarse a Borges, es innegable la influencia de la cultura tradicional china en su lectura. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la autora hace uso de un pensamiento extremadamente filosófico con formaciones tradicionales chinas para interpretar y evaluar los puntos de vista filosóficos occidentales. Chan Xue califica su obra como un tipo especial de novela, una forma única de escribir que es el fruto singular de la combinación de la literatura clásica occidental y la acumulación de miles de años de subconsciente chino. A continuación, presento tres ejemplos concretos para explicar los problemas planteados por la traducción. Me centro en el uso de chengyu. El chengyu significa literalmente frase completa. Es una expresión idiomática característica del idioma chino que suele consistir en 4 caracteres. Los chengyu suelen tener su origen en la literatura antigua y su significado generalmente trasciende su sentido literal, de manera que para comprenderlo es necesario conocer el mito y hecho histórico con el que está conectado, ya que debe su origen. Y sin este conocimiento, el chengyu puede ser fácilmente mal interpretado o no entendido. Por ejemplo, Xiu Yu Qi Chi, que aparece en la reescritura por parte de Chan Xue del tratado borgesiano La forma de la espada. Significa literalmente ser demasiado tímido para hablar. Se trata de una expresión que describe la existencia de dificultades visibles. En la traducción de chino a castellano no se puede traducir palabra por palabra, sino que para traducir el mutismo es necesario una forma especial de reescritura para reforzar la expresión de la lengua meta. Otro ejemplo interesante lo proporciona la reescritura del Aleph en 我们各自的思绪南辕北辙. Literalmente, en castellano, nuestros respectivos pensamientos son como el radio de la rueda y la huella que la rueda deja. En la antigua China, el chengyu nan yuan bei zhe significa la mente quiere ir al sur mientras el coche viaja al norte. Metafóricamente, la acción y el propósito se contradicen. En el relato se hace referencia a que hay una gran distancia entre las ideas del protagonista y las de otro personaje, Danelli. Así que, en cierto modo, el chengyu exige un tipo de reescritura intercultural. Finalmente, en el borgesiano El jardín de senderos que se bifurcan,
Cui Peng escribe: dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Chan Xue no hace ningún cambio en la forma de enunciado, sino que expanse la frase 我把我的曲径分叉的花园留给多种，而不是全部未来. En castellano, que es una traducción literal de la cita borgesiana, me tiene una glosa a considerar que los lectores chinos no podrían comprender el original, sino que en chino 这句话强调的是时间的无限，而强调时间的无限就是强调幻想高于一切，幻想本身有能力构成无限的迷宫。En castellano, literalmente, esta frase enfatiza la infinitud del tiempo, un énfasis que subraya la superioridad de la fantasía. En la infinitud del universo, la vida material puede terminarse, pero la vida mental puede extenderse infinitamente. Y para Chan Xue, la contradicción más primordial sobre la creación es cómo inventar algo de la nada o cómo iniciarse en la subconsciencia. A causa de estrangulamiento mundano, escribe algo insatisfactorio e incompatible con el reino de la memoria, El Quijote, una obra profesional. En opinión de Chan Xue, mientras que se acostumbra a pensar en la traducción como una escritura comprometida, poco creativa, el traductor en realidad debería generar escrituras apropiadas en fieles del texto fuente, en respuesta a los cambios culturales. No es otra la visión de propio Borges, como ya se vio. La esencia de la traducción de la obra borgesiana por parte de Chan Xue es reescribir el texto fuente para conseguir el efecto de la creación del lector deseado por el autor original. La teoría de la reescritura considera que la traducción es una actividad cultural dentro de su contexto social y cultural. Esta reescritura por parte de Chan Xue es actualmente lo más parecido a un Borges de la literatura china. Chan Xue explora el camino de Borges y busca su propia inmortalidad. Con la excepción de uno de los relatos, el correspondiente a la reescritura del Jardín de Senderos que se bifurcan, reescrito o traducido al inglés por la propia Chan Xue y accesible en línea, Je de Borgesi, esta obra, no ha sido traducida de ni momento a ninguna lengua. En el caso del castellano, hace solo unas semanas que se ha publicado la primera traducción de una obra de la escritora china, La Frontera, a cargo de Blas Piñero Martínez, sinólogo y traductor de un importante número de obras de reconocidos escritores como Mo Yan, Xia Pinghua, Lin Bai, Xiang Wanzi o Liu Dafu, entre otros. Es interesante que esta primera traducción de una obra al castellano de Chan Xue se publicite en la faja del libro con unas palabras de Susan Sontag, que dice: si China tiene una posibilidad de un premio Nobel, es Chan Xue. No hay constancia del momento en que Sontag pronunció estas palabras, aparte del evidente Antequen de 2004, año de su fallecimiento. Estas palabras debieron ser anteriores también al año 2000, cuando se le concedió el premio Nobel a Gao Xingyang. Desde entonces, esta distinción ha sido concedida a otro escritor chino, Mo Yan, en 2012, como señaló Chen Chen. Pero dada la certera capacidad de predicción por parte de Sontag en su condición de gatekeeper de la literatura mundial desde las páginas del New Yorker, es previsible que en un futuro próximo la condecoración de Chan Xue le dará la razón a Sontag y de resultas, a través de la reescritura, dicha condecoración se hará extensiva al propio Borges, a quien siempre se le negó, de quien Sontag, en una carta que le dirigió al escritor argentino con ocasión del 10º aniversario de su muerte, sostuvo, y cito de Sontag: si alguna vez un contemporáneo pareció destinado a la inmortalidad literaria, ese fue usted, Borges. Gracias.